Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ok, no te oigo, mi querida María, pero espero que ustedes sí me estén oyendo. Mateito, me da mucho gusto verte, demonio azul, me da mucho gusto. Bueno, hoy estamos celebrando, como no te escucho, espero que ustedes sí, hoy estamos celebrando a dos santos mártires que se mencionan en el canon romano, que son Marcelino, no el de Marcelino Pan y Vino, que por cierto te recomiendo esa película, Mateito, no sé si la hayas visto, muy bien, y Pedro, pero se trata de otro Marcelino y Pedro. Marcelino era un sacerdote romano, en tanto que Pedro ejercía el ministerio del exorcismo. Fíjate que antiguamente en las órdenes menores, y todavía le tocó a mis hermanos, y me tocó asistir a sus ordenaciones, consistían en órdenes menores que era eh, lector y hostiario. O sea, el lector el que proclamaba la palabra de las lecturas, la primera, segunda lectura y el salmo. Y el hostiario era lo que hoy los gringos le llaman ushers, que son los que encargados a recibir a la gente, y contar cuánta gente llega y cerrar las puertas de la iglesia. Entonces esas eran las primeras órdenes. Luego seguía acólito y exorcista. Como acólito estaban encargados de ayudar al subdiácono y al diácono para la celebración de la misa, proporcionar el vino, el agua, todo lo que se necesitara. Y exorcista es la misión de expulsar al demonio. Y luego venían las órdenes mayores, que eran subdiácono, que ayudaba al diácono, diácono, que ayudaba al sacerdote en la misa, y presbítero. Luego seguía también el orden episcopal. Pero a partir del Concilio Vaticano II hubo un documento que se llamó la Ratio Nationalis, en la cual se reducen, se eliminan las órdenes menores, se convierten en ministerios laicales, como es el lector y ministro de la Eucaristía. Se eliminaron las otras órdenes de hostiario, exorcista y subdiácono. Y las órdenes mayores es diaconado, presbiterado y episcopado. Así que, bueno, exorcista significa expulsar al demonio. Se hizo muy popular con la película de William Peter Blatty, en 1972 más o menos, de un caso que se basó William Peter Blatty en un caso que pasó en Florida, de un niño que estaba poseso, y se asesoró por los padres jesuitas, y se hizo esa película que causó euforia y que los radios y las televisiones se prendían y se apagaban, y que mucha gente se asustaba de que estaba poseída, y aumentó el número de confesiones. Durante ese periodo se hizo popular el exorcismo. De hecho, las posesiones satánicas son más frecuentes de lo que pensamos, pero menos espectaculares que en la película. Todos, siempre que hacemos un bautismo, hay un rito que se llama exorcismo. En este caso significa no que el niño esté poseído por el demonio y que por eso chilla tanto y que dicen, ya escuincle del demonio, ya cállate, sino más bien porque es exhortar y preparar para que el que va a ser bautizado quede limpio de todo pecado. En este caso, el único pecado que existe en el que ha de ser bautizado es el pecado de origen. El pecado de origen, representado por Adán y Eva, es el querer ser Dios sin contar con Dios. O sea, es la ausencia de Dios, el rechazo a Dios. Hasta ese momento, el que ha de ser bautizado no ha contado con Dios como su Padre y Salvador. Entonces, esa ausencia de Dios se ve suplida por la presencia del Espíritu Santo después de la unción de los catecúmenos. Pero volvemos al tema. Marcelino era el sacerdote, Pedro era exorcista, y fue durante el tiempo de Diocleciano que fueron arrestados y metidos a la cárcel, y el magistrado Severo
ordenó que les condujeran en secreto a un, perdón, mientras estaba en la cárcel, estuvieron aprovechando para evangelizar y convertir hasta los paganos y estuvieron haciendo una labor pastoral y evangelizadora muy buena. Sin embargo, el magistrado Severo ordenó que los decapitaran y los llevaron a un lugar en Alemania que se llama la Selva Negra, para que los decapitaran ahí, los enterraran y que nadie supiera dónde los habían ocultado. Tiempo después, el mismo ejecutor se convirtió al cristianismo y arrepentido indicó dónde estaban sepultados y los llevaron en procesión y los sepultaron dignamente. Y tiempo después se les condujo, estuvieron ellos en la catacumba de Santiburcio sobre la vía Lavicana. El emperador Constantino mandó edificar una iglesia sobre la tumba de los mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su mamá, Santa Elena. El Papa Gregorio IV donó los restos de estos santos a Eginhard, hombre de confianza de Carlomagno, que fueron llevadas los cuerpos de estos mártires a un lugar en Alemania que se llama Seligenstadt. Heimfolgen wollte Hoxemagen in der Griedenwalden. Bueno, a unos 22 kilómetros de Frankfurt. Durante su traslado, cuentan relatos que ocurrieron varios milagros. Bueno, pues esos son los santos que celebramos hoy, Marcelino y Pedro. Y el evangelio de hoy está muy interesante. Yo creo que Jesús andaba de malas, se levantó por el lado equivocado de la cama, estaba con agruras o con un malestar tremendo, dolor de cabeza, no sé, pero andaba de malas ese día, porque venía de Betania hacia Jerusalén y sintió hambre y le dijo a una higuera, dame higos, y la higuera estaba llena de hojas, pero no había higos porque no era tiempo de higos, y dijo, nunca más nadie coma de tu fruto. Órale, mira nada más que berrinchudo Jesucristo. Luego llega al templo, donde lo había visitado durante 33 años, el templo. O sea, eso no le extrañaba, que había servicios de venta de animales para los sacrificios. A lo mejor, me imagino, seguramente José y María, cuando fueron a presentar al niño, compraron un par de tórtolas ahí mismo, porque no la iban a traer desde Nazaret. Y es un servicio, es decir, la gente, pues muchos no eran ganaderos y demás, entonces vendían corderitos, vendían animales para ser sacrificados, pero también no se admitía en el templo la moneda romana, que eran los extercios, sino tenían que ser, las ofrendas tenían que ser con moneda judía, pero lo que circulaba era la moneda romana. Entonces ellos tenían un servicio de cambistas que les cambiaban las monedas romanas por monedas judías. O sea, seguramente eso era tal. Pero me recuerda precisamente que cuando estaba Monseñor Schulenberg como rector, como abad de la Basílica de Guadalupe, y cuando dejó su puesto, aprovecharon la gente la confusión y se metieron mercaderes dentro del atrio de la Basílica de Guadalupe. Después de Monseñor Schulenburg, entraron un equipo de 3 sacerdotes. El rector de la basílica, que era el padre Antonio Macedo, que fue profesor mío, y de mis hermanos, y estuvo el padre Jesús Martínez, no, era, era un padre chaparrito muy buena onda, que estaba encargado de la liturgia, y mi hermano Sergio estuvo encargado de la pastoral de la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues el padre Antonio Macedo quiso hablar con los mercaderes que se salieran del atrio y lo amenazaron a muerte. Mi hermano Sergio fue y les habló, les citó el Evangelio de hoy y todo, pero lo trataron muy bien. Mi hermano tenía un gran don de gentes, pero no le hicieron caso. Bueno,
Pues cuando dejaron finalmente estuvieron ahí, hicieron algunos tratos y demás, pero cuando llegó el padre, Diego Monroy, como rector de la basílica, lo que hizo fue un operativo policíaco, se puso de acuerdo con el jefe de la policía, localizaron a los mafiosos que hacían negocio ahí con dentro del atrio, y en la noche fueron a sus casas, los arrestaron y desaparecieron los mercaderes de la Basílica de Guadalupe. O sea, fue más o menos lo que pasó con Jesús. Aquí el negocio era más bien muy diferente a lo que hay en algunas iglesias, que hay una tienda de artículos religiosos, porque difícilmente la gente puede ir a la calle 8 de Modesto para ir a Unidos por Cristo y María, para la librería donde pueden encontrar una serie de artículos religiosos muy buenos, al alcance de todos, desde libros, videos, discos, rosarios, imágenes, etcétera. Está muy bien surtida, pero en algunas iglesias se facilita a la gente que haya artículos de devoción, no en plan de lucro, sino más bien en un plan de servicio a la gente. Sin embargo, aquí era un negocio de Anás y Caifás, que eran el yerno y suegro, que era el sumo pontífice, y entonces sacaban su mochada ahí, y se aprovechó también no solamente para vender esto, sino que había un montón de cosas que se vendían que era realmente en plan de lucro. Ese día que Jesús se amaneció de malas y que que maldijo a la higuera, llegó al templo y empezó a tirar las mesas de los cambistas, sacó de las jaulas a las palomas, corrió a todo mundo y les decía: recuerden que lo que dice la Escritura, mi casa es casa de oración, y ustedes le han hecho una cueva de ladrones. ¡Fuera! Y entonces los, ah, las autoridades, ahí los fariseos y los sacerdotes, se enojaron, salieron, pero no le dijeron nada porque lo vieron tan encanejado que dijeron: no vaya a ser que nos descuente a nosotros. Entonces los corrió propiamente. Ya por la tarde, cuando regresaron, Pedro se dio cuenta que esa higuera que maldijo estaba completamente seca desde la raíz. Dijo: chale, señor, esa higuera que maldijiste, mira, ya se secó. Le dije: todo lo que le pidan al Padre con fe, Él se los concederá. Y acuérdense de perdonarse mutuamente si quieren ser perdonados. Yo creo que ya estaba más calmado, se le quitó el coraje y todo después de todos los berrinches que hizo, pero lo que nos enseña es precisamente que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. No lo profanemos, no lo enviciemos con alcohol, con drogas, no lo enviciemos con lo que vemos a través de el internet o la televisión o lo que oímos, porque a fin de cuentas somos lo que comemos. Si vemos películas de violencia, vamos a considerar que es lo más natural y vamos a acabar siendo violentos. Si oímos música de, uh, de veneración y de exaltación a los narcotraficantes, vamos a pensar que es lo más normal. Entonces, lo que oímos influye en nuestro ser. No profanemos ese cuerpo santo, que es templo del Espíritu Santo, y busquemos alimentarlo con lo que es verdaderamente bueno para el espíritu. Hay música clásica, no necesariamente religiosa, pero hay música también bonita, romántica y demás, que no habla de la violencia, sino exalta el amor. Hay canciones muy divertidas y muy alegres, pero no aquellas canciones que buscan a despertar los bajos instintos y que nos inducen al pecado. Eso es algo que debemos de hacer y que debemos de buscar cómo alimentar nuestro cuerpo. ¿De acuerdo, Mateito? Ah, qué bueno, me caes muy bien. Oye, Mateo, Estamos completamente de acuerdo, padre. Ahora sí nos escucha, ¿verdad? ya, por eso estaba Ya. dando tiempo. Oye, Mateo, tú eres bueno para las matemáticas, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 más 1? 2, ¿Más 1? 3,
Pero fíjate que de acuerdo a Dios estás equivocado. Sí, 1 más 1 más 1 igual a 1. Oh, sí, la Santísima Trinidad tiene ese misterio. Así Se es. llama el misterio de la Santísima Trinidad. Y Oye, sale de Mateito, fuera fuera de toda lógica, por cierto. ¿tú sabes cómo se dice misterio en chino? Chan, 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 chan. Bueno, sí, fíjate que por eso reprobé las matemáticas en preparatoria. Yo me encomendé al Espíritu Santo y dije, Señor, ilumíname, envía tu Espíritu Santo que me ilumine para salir bien en este examen y reprobé. Porque Dios no sabe matemáticas o las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas humanas y reprobé. No, para mí las matemáticas me dan mello, mucho mello. No sirvo para las matemáticas, por eso me hice cura. Así no tengo que lidiar con matemáticas, ni siquiera para contar el dinero, porque ni lo toco. Hay un equipo que cuando se recoge la colecta se sella en unas bolsas de plástico y se deposita en una caja fuerte y entonces el equipo para contar el dinero son los que ellos lo cuentan, yo no lo toco para nada. Así que ni siquiera para eso tengo que usar las matemáticas. Pero, ¿cómo está eso de que cuántos dioses hay, Mateo? 1, ¿Te cae? A ver, ¿y cómo te persinas? ¿En el nombre de él? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, bueno. ¿Y quién es el Padre? Aquí como la frente. Pero el Padre es Dios. El Dios Padre. ¿Y el Hijo quién es? Jesús. Dios Hijo. No te oí, Mateo. Jesús. ¿Y Jesús es Dios o no? Sí. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Es Dios Espíritu Santo. A ver, entonces me dices que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces son 3 dioses, ¿no? A ver, ¿son 3 dioses o no? El No, Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son 3 dioses, no son. ¿no? Son uno. Uno. Ah, ya entendí. Es como en el programa de Adivine mi chamba. Uno de estos 3 es Dios, los demás no lo son. ¿Quién es el verdadero Dios? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero Los- uno solo es el Dios verdadero. ¿Será así? No. No. A ver, ya sé. Son 3 dioses que se encontraron en una fiesta y que dicen, hola, ¿qué tal? Soy Dios Padre. Ah, mucho gusto, yo soy Dios Hijo. Ah, yo soy Dios Espíritu Santo. Oigan, los 3 somos dioses, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no nos incorporamos y hacemos una asociación que se va a llamar God Incorporated? No, Dios, Sociedad Anónima, no, ¿no? no. Mm, Será como una ardilla que se asoma por un tronco que tiene hueco, que tiene 3 agujeros y se asoma por arriba y dice, soy Dios Padre. Y luego por el medio, soy Dios Hijo. Y luego por abajo, soy el Espíritu Santo. ¿Y es la misma ardilla que se asoma por 3 huecos? No. No. A ver, ¿cómo podemos explicarlo? Mm, Ah, ya sé. A ver, tu mamá es locutora, ¿verdad? Ajá. ¿Y tu mamá cocina para ti? Por supuesto que sí. Entonces, tu mamá es locutora, es cocinera. ¿Tu mamá te da clases y te enseña y te explica lo que no entiendes de la escuela? No, porque ya yo ya voy a yo ya voy. Pero tu mamá no te enseñó a rezar el Padre Nuestro y te enseñó. Oh, ok, sí, eso sí. O sea, tu mamá es maestra. Oye, ¿y tu mamá de repente anda buscando tus cosas y te anda inspeccionando a ver si te encuentra algo que no es conveniente? Mm, No te Sí. has dado cuenta, pero tu mamá lo hace. Tu mamá es inspectora aduanal. Ujú. Oye, cuando te enfermas, ¿tu mamá te atiende? ¿Te da medicina y demás? sí, pero lo de la inspección ya me asustó. Adiós. No se Bueno, había dado cuenta porque soy una detective
muy, ¿cómo se llama? Muy discreta, Precavida. precavida, que ni siquiera él se da cuenta que eso pasa. Ajá. Bueno, pero tu mamá te atiende como enfermera también. Entonces, fíjate, tienes una mamá que es locutora, que es cocinera, que es maestra, que es detective y además, que am, es enfermera. O sea, tienes 5 mamás, No. es una sola, ¿verdad? Ujú. Mira, en realidad no te preocupes, no vamos a entender cómo es la Santísima Trinidad. ¿Tú me lo puedes explicar un poco, Mateo? Mm, No, estoy de acuerdo contigo, yo tampoco lo entiendo. Pero mira, en la Biblia, en el primer capítulo, en las primeras palabras que dice el Génesis, dice, Bereshit, no, es en hebreo. En el principio existía, y creó Dios, o sea, es el Dios creador, el que crea todo, el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleteaba sobre las aguas. Agua, elemento vital. Entonces estamos hablando del Padre Creador, que creó el cielo y la tierra, el Espíritu Santo, que aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. Ahí está la tercera persona de Dios, que está creando con Dios. Hágase es un verbo, ¿correcto? ¿Qué es un verbo, Mateo? Un verbo es una palabra de acción. Ándale. O sea que nos enseñaron que en una oración a mí me enseñaron que existe sujeto, verbo y predicado o complemento, ¿correcto? En inglés no sé cómo les enseñan a ustedes. ¿No? ¿No les han enseñado? Mira, una oración se compone, esa pregunta es para ti también, Lucía. Este, Sujeto, verbo y complemento. En la oración, Mateo amarra al perro. ¿Cuál es el sujeto? Pues Mateo, porque es Mateo, o estamos preguntando a Mateo, Mateo, en esa oración, ¿cuál es el sujeto? Cuando dice Mateo ama a su perro, No, amarra al perro. amarra, amarra a su perro. ¿Sabes qué? Sí nos enseñaron eso en la escuela. A Bueno, ver, ¿Y entonces, cuál es ¿cuál el es el sujeto? sujeto? Mateo. No, el perro, ¿no ves que Mateo amarró al perro? El perro está sujeto porque está amarrado. Es verdad. ¿Mm? Bueno, entonces estamos hablando de que el verbo es acción. Hágase es una acción. Y fíjate qué importante es esa palabra hágase. En latín se dice fiat. En inglés, ¿cómo se dice hágase? A ver, Mateo, ¿cómo se dice hágase en inglés? A ver, mami, ¿cómo se dice hágase A en ver, inglés? padre, ¿cómo se dice hágase en inglés? Let it be. Oh, se me olvidó. Da, 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 da. Da, 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 da. Let it be, let Let it it be. be. Ok, fíjate que esa ¿Verdad? canción tan importante de los Beatles se inspiró Paul McCartney cuando andaba todo muy triste, su mamá acababa de morir, y pues el grupo estaba cada quien en su onda. Ayer volví a ver la película de The Caveman con Ringo Starr, se filmó en Puerto Vallarta y salen muchos actores mexicanos ahí, vale la pena que la vean, The Caveman. Este, eh, George Harrison estaba en la India preparándose ahí en el Nirvana para cantar My Sweet Lord y John Lennon andaba con Yoko Ono. Por cierto, ¿te sabes la canción de Yoko Ono? Yo conozco a mis ovejas. Bueno, pero entonces andaba muy triste
Paul McCartney, y entonces tuvo un sueño en que su mamá le decía, no estés triste, hijo, no se me achicopale, échele ganas, aprenda de la Virgen María, que dice, hágase en mí según tu palabra. Fíjate qué bonito, hágase, let it be. Y por eso la canción de Let It Be es tan hermosa, que dice, cuando estoy triste y con problemas, viene mi Madre Santa y me aconseja con palabras de sabiduría, hágase. Muy diferente a como se tradujo en México de, oh, let it be, déjalo ser, o sea, vale sorbete, déjalo que sea como, no, es let it be, es hágase. Por esa actitud de hágase, Señor, tu voluntad. Fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Uy, ¿ya te apantallé? No, es hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ese hágase, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es una acción. Bueno, fíjate que ahora nos vamos al capítulo 1 de San Juan, que empieza justamente como el Génesis, en el principio. Y dice Juan, en el principio en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y sin él no existiría nada de cuanto existe. O sea, ese Verbo que está creando con Dios es Dios. En el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, o sea, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Verbo divino que es Cristo, que nace y que nos comunica el amor del Padre. Uy, se parece al Pirurris. O sea, todo el tiempo está hablando de papi, ¿ves? Tanto así que dicen, uy, si conocieran a papi, papi es lo máximo. Entonces, tanto así que Felipe dice, Señor, pues muéstranos a tu papi y eso nos basta. Y dijo Jesús, Felipe, ¿qué naco te viste? O sea, tanto tiempo que estoy contigo y no conoces a papi, ¿o no crees que papi vive en mí y yo en mi papi? El que me conoce a mí conoce a mi papi, ¿ves? Bueno, pero ese amor que se tiene en el Padre y el Hijo es tan grande que no se puede describir, así como ese amor que sientes por tu mamá y tu mamá siente por ti, ¿cierto? Mira, ahí estás apapachándola, pero eso no me muestra físicamente el amor, pero se siente. Y San Juan dice, así son los nacidos del Espíritu. Sentimos el viento de dónde viene, pero no sabemos a dónde va ni de dónde viene. Así son los nacidos del Espíritu. El Espíritu es ese espíritu de amor que une al Padre y el Hijo, como lo decimos el credo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es el Espíritu Santo que Cristo nos envía 10 días después de que ascendió a los cielos y que vive en nosotros y que tú recibiste el día de tu bautismo. Y eres templo donde vive el Espíritu Santo. Y más adelante vas a recibir los dones del Espíritu Santo en la confirmación. Van a ser los superpoderes que van a ser a Super Mateo para servir a Dios, sirviendo al prójimo. Muy bien, eso es, no podemos explicarlo, pero Dios se nos ha manifestado como el Padre Creador que nos ama, que es amor, que Cristo nos expresa como ese amor del Padre, y ese amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo que sigue asistiendo a la iglesia. No busquemos entenderle, Dios es como las mujeres, no hay que entenderles, hay que amarles, y a Dios lo amo aunque no lo entienda. Y fíjate cómo son las mujeres, son como los chinos. Nadie los entiende, pero están dominando el mundo. Bueno, ahora sí, ya hablé mucho y queda poco tiempo. Vamos a las preguntas. ¿Hay preguntas, chismes o comentarios? Claro que Sí. sí, padre, claro que sí. Tenemos unas que nos llamaron aquí a cabina y también tenemos otras que nos están haciendo a través de Facebook. Para Vamos empezar, muy rápido. Gloria le manda un saludito y le dice que Gracias, Dios lo Gloria. bendiga y lo cuide. Y a ver, un Mateo, vámonos una y una de aquí que nos hayan hecho en cabina. ¿Cómo debe estar el crucifijo en el altar? ¿Para enfrente o para donde está el sacerdote? Mira, en el altar no hay un crucifijo. Más bien puede estar sobre el altar o puede estar en la pared.
propiamente. Y obviamente el Cristo está hacia la gente, obviamente. Ahora, cuando estamos hablando de un altar improvisado, cuando en alguna situación, ya sea en el campo, que se celebra una feligresía, o que sea en alguna casa donde hay una reunión pastoral y el sacerdote celebra la misa, o cuando se celebra con la misa en la casa de un enfermo, se improvisa un altar y se pone un Cristo. El Cristo debe de estar hacia el sacerdote, ¿ok? Pero normalmente en el altar no hay una imagen o no hay un Cristo. Se pone en el baldaquino, en la parte posterior, o se puede poner colgado en algún lugar apropiado, pero Cristo es el centro de nuestra liturgia, un Cristo crucificado, ¿ok? Gracias. Vamos entonces ahora con una de Facebook. También Gloria nos pregunta, estoy leyendo un libro, El pobre Nazareno, y hay una palabra que no sé su significado. Tal vez usted lo sepa, es tepilá. Tepilá. ¿Cepila? Pues ella lo pronuncia con T, tepilá, y Cepila, terminación en H. cepila. Está como los españoles que dicen, hombre, ¿y qué es depilar? Hombre, depilar es arrancar la ceja. No, pero ese no es depilar, es depilar. Fíjate que me pescaste en curva. Eh, pensé que era el ¿Tú sabes lo que es el píloro? Ignóralo. Ignoro. Sí, Pensé que era el peroné, pero no. pero no. No, ahí sí me pescaron en curva. No, no sé qué se hace pilar. ¿Qué le parece si la investigamos y el lunes, si Dios permite, a lo mejor por ahí podemos encontrar la respuesta? Entre Mateo y tú lo van a investigar. Muy bien. Qué bueno. Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta de alguien que nos llamó aquí en cabina. A ver, Mateo, cuéntanos. ¿Cuándo se usa el incienso? Mira, no es solamente en la Iglesia Católica, sino que es cultural, multicultural en todas las tribus y en todas las culturas grandes. Siempre se utilizaban hierbas aromáticas quemadas que dejaban un olor grato. En México se usaba el copal en las celebraciones a Dios. Y el incienso viene a ser una tradición oriental también. Los egipcios, los romanos también presentaban incienso a sus dioses. Entonces no es exclusivo de la Iglesia Católica. Sin embargo, los magos de Oriente le ofrecen, además del oro y la mirra, le ofrecen incienso, porque el incienso es un regalo que se da a Dios. Tiene ese grato aroma que sube como grato aroma, como la oración a su presencia, se eleva. Entonces eso es lo que significa. El incienso se adoptó dentro de la iglesia y tuvo una función fundamental en la Edad Media, donde nadie se bañaba, sí, o sea, nadie se bañaba, entonces era una pestilencia horrenda, apestaba a rayos la iglesia, entonces el incienso, además de ser un signo de alabanza a Dios, tenía un sentido de aromatizante, pero dentro de la liturgia se utiliza, no en todas las misas, pero cuando hay una misa solemne, que significa la oración del pueblo elevada a Dios y que es por eso se utiliza dentro de la celebración también a la adoración del Santísimo, que representa la oración del pueblo y el reconocimiento, la adoración a Dios nuestro Señor. Y también en las procesiones, como ese sentido de purificar el camino para Dios cuando se va en esa procesión. Pero no siempre se utiliza, sino en esas ocasiones, en las misas solemnes y en la adoración al Santísimo, en las procesiones. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Adelante, Mateo. Sí se casaron la Virgen María y el Señor San José. Claro que sí, no vivieron en Amaciato, oígame, ¿no? No, de hecho estaba prometida María Santísima con San José y antes de unirse en los desposorios, antes de empezar a vivir juntos, es cuando se encontró que el ángel del Señor le anunció que iba a ser madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. O sea, San José ahí no tuvo nada que ver, pero como no le iba a creer
San José si le hubiera dicho, ¿qué crees, Pepito? Ahorita que estabas en la carpintería, llegó un ángel y me dijo que voy a ser madre de Dios. Ándale, tú, un angelito y madre de Dios, sí, cómo no, no se lo iba a creer. Sin embargo, en el mensaje le da la clave de confianza. Tendrás un hijo el que llamarás por nombre Jesús, será grande entre los hombres y será llamado Hijo del Altísimo, recibirá el trono de David, su padre. María no era descendiente de David, sino Cristo Jesús. Digo, San José. San José era descendiente del rey David. Entonces le da ese voto de confianza. Y María confía, cree. José, un perfecto caballero, cuando nota la presencia de Jesús en María, dice, caray, ¿cómo está eso? ¿Tuvo un desliz o qué pasaría? Híjole, si digo algo, me la van a apedrear. Mejor calladito me veo más bonito. Y estaba todo preocupado cuando en el sueño el ángel del Señor le revela, Pepito, no temas tomar por esposa a María, es una chica decente, es muy buena. Además lo que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. Y entonces José acepta a María como su esposa y acepta al niño como su propio hijo. Por eso Jesús es conocido como el hijo del carpintero, como el hijo de José, como el hijo de David, porque es descendiente del rey David. Pero José se comportó como un padre ejemplar, como un esposo ejemplar. Y sí, tuvieron los desposorios, o sea, se casaron, como era esperado, y tuvieron la celebración, la fiesta, y hay unas pinturas muy bonitas donde se presenta José y María en ese matrimonio. Así que sí, obviamente estuvieron casados. Que si tuvieron intimidad o demás, mira, les ponía el ejemplo de una amiga que le caía muy bien Rafael y que Rafael, el cantante, le acarició y se puso un parche en la mejilla donde Rafael la acarició para que nadie más la tocara. Entonces, en esa misma forma, si María fue la primera custodia que tuvo la Eucaristía, seguramente reservó su vientre exclusivamente para Jesús. Ok, vamos a las... ¿cuántas preguntas nos quedan? Bueno, padre, tenemos una de Pedro y Toña, que por aquí nos dijeron. No, ¿cuántas nos quedan? Es la última que nos queda. Ok, viene. Ajá, dice Pedro y Toña, dice, muchos años atrás leí un poco sobre Martín Lutero, porque tenía un compañero en el trabajo que no era católico y lo mencionaba mucho. Leí algo sobre él, pero anoche, leyendo sobre la Reforma Protestante, me sorprendió encontrar que causó muchas divisiones. En lo único que salían de acuerdo es en estar en contra del Papa. ¿Usted nos puede hablar un poquito más de esto? Te podría hablar muchísimo, mi querido Pedro, pero fíjate que no nos va a dar tiempo. Te recomiendo una película que me pareció muy buena y muy justa, que es la de Lutero. La puedes ver en YouTube. A mí me impactó realmente, porque era un sacerdote agustino con mucha fe y todo, pero se malinterpreta lo que es las indulgencias plenarias, no como venta, que es lo que se da a entender, y es lo que malentendió Martín Lutero, que se vendían las indulgencias, cuando que en realidad se daban indulgencias a quienes colaboraban para la construcción del Vaticano en aquel entonces. Entonces esto da origen a una serie de rompimientos. En muchas cosas se adelantó al Concilio Vaticano II, pero en muchas cosas la regó. El Papa tuvo un encuentro con los luteranos y le preguntaban, ¿qué espera de nosotros los luteranos? Que sean excelentes cristianos. Sí, pero hay más cosas que nos unen que lo que nos puedan separar. Así que te recomiendo esa película, mi querido amigo. Y pues ya con esa me despido. Les voy a dar vacaciones este fin de semana. El domingo celebramos a la Santísima Trinidad. Y que Dios Todopoderoso les colme de gracia, les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos y me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta lunes. Gracias, Padre. Igualmente a nosotros, y claro que sí, si Dios lo permite. Y gracias a ustedes también que sintonizaron este programa Pregúntame con el Padre Jorge Román. Bendiciones.
Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.